mucho gusto venir a acompañarlos hoy en la entrega de la Carta de Derecho que los acredita como nuevos propietarios de lo que será este bellísimo conjunto. Me acompaña el señor ministro de la Vivienda, el doctor Luis Felipe Henao, aquí presente, y el señor gobernador del departamento, el doctor Temístocles, y el señor alcalde de la ciudad, el doctor Francisco Fuentes. De manera que, qué gusto. También se encuentra presente el doctor Alberto Moreno, que es un gran constructor. Todas las casas que ha emprendido, que adelantó en el programa de gratuidad, todas están entregadas. De manera que quedan ustedes en las mejores manos, desde el punto de vista de la seriedad de la firma, del cumplimiento y de la calidad del trabajo que entrega. Cosa que es bien importante, ¿no? Bueno, pero mi saludo más especial es para todos ustedes. Carambas, qué satisfacción ver tantas caras alegres de familias enteras que van a ser las nuevas propietarias de este conjunto y que van a poder pagar su nueva lo que diga el gobernador con una cuotita de 120.000 pesos, cosa que no se había visto nunca. Esto que queda el conjunto de San Eduardo, además tiene una magnífica ubicación, campos deportivos, va a ser un lugar estupendo para residir, con un potencial de valorización enorme. 1.754 familias hoy garantizan su vinculación al proyecto con la carta que el gobierno nacional les entrega hoy y que es el aporte del subsidio que el gobierno del presidente Santos y el Ministerio de Vivienda hacen para ustedes. Miren, en materia de vivienda, lo que ha tenido lugar en estos 3 años es una verdadera revolución. El programa de gratuidad para la gente más pobre de Colombia, para personas mayores, para mujeres cabeza de familia, para familias desplazadas, que nunca, óiganme bien, nunca tuvieron ninguna oportunidad de hacer ahorro programado, que jamás fueron sujetos de crédito. Están en el segmento de la más extrema pobreza y que se beneficiaron del programa de las 100.000 casas gratis. Lo hicimos en tiempo récord. La historia de este país es muy triste en materia de programas de vivienda, y aquí en Popayán tenemos varios ejemplos. Lo que ocurría en el pasado, cómo se robaban el ahorro de la gente, proyectos que no iniciaban, que nunca terminaban. Cuando yo llegué al Ministerio de Vivienda, encontré 250 proyectos de vivienda siniestrados en el país, que nunca se terminaron. Reclamaciones en las compañías de seguros, que nunca se concretaron tampoco. Por eso cambiamos la modalidad y empezamos a trabajar con los constructores sin anticipos. Casa entregada, casa pagada. Y así tenemos a 92.000 familias colombianas ya viviendo en sus nuevas residencias, sin un siniestro, todo entregado. Y en Popayán, ustedes habrán apreciado la belleza que es el conjunto en donde se construyeron las viviendas gratis. Ahora el plan es más ambicioso. Queremos llegarle a todos los colombianos, por supuesto a los que nada tienen, con una segunda fase del programa de gratuidad. Y lo vamos a focalizar en los municipios pequeños,
categoría 6, categoría 5, categoría 4, porque en la primera fase del programa de gratuidad, gran parte de la vivienda se construyó en las capitales. En el Cauca arrancamos en octubre, fase 2 de vivienda gratuita, en Caldono, en Mercaderes, en Piendamó, en Suárez, en Sucre. Pero también, dentro de esta nueva política pública de vivienda, le quisimos llegar a los colombianos que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Es natural que así fuera, pertenezcan o no al sector formal de la economía, estén enganchados o no en un empleo permanente. Y se hizo a través del programa para ahorradores. 82.000 familias nuevas, incluidos ustedes, van a tener su casa propia, teniendo que pagar una bajísima cuota. En este caso, de 120.000 pesitos. Para el resto del país es de 180.000. Pero aquí tuvimos la fortuna de que la gobernación este bello norte que les representa una reducción en la cuota mensual. Claro, el lote tiene un valor que se le abona al costo que para cada uno de ustedes tiene la vivienda. De manera que yo sí los felicito mucho. Yo creo que cualquiera de ustedes paga mucho más en arrendamiento de 120.000 pesitos. Y dentro de este programa que se llama Ahorradores, también vamos a construir oportunidades en Caloto, en Puerto Tejada, en Santander de Quilichao. 3.500 familias caucanas se van a beneficiar del mismo. Y con ustedes se cierra para Popayán. No pudimos más, no alcanzamos en este segundo semestre a beneficiar a más familias, lo hubiéramos querido. 1.754. Hay 500 familias a las que en esta oportunidad no pudimos atender en la ciudad de Popayán. Esperamos hacerlo en los años siguientes. Pero es que el programa voló con una firma como esta, con el apoyo del gobierno de más de 20 y pico de millones de pesos, con el aporte del lote de la gobernación. Era natural que por 120.000 pesos cualquiera quisiera ser el nuevo propietario de una casa. No alcanzamos, y yo quiero presentarle disculpas a las 500 familias ya que se nos quedaron por fuera del programa en esta primera etapa. Las invito a que piensen en vincularse a otro programa que es el de Mi Casa Ya. En Mi Casa Ya el nivel de ingreso es entre 2 y 4 salarios. Y en ese programa el gobierno pone 12 millones de pesos para la cuota inicial y toma 4 puntos del interés. La cuota sí va a ser un poco más alta, pero también el valor de la vivienda sube a 86 millones de pesos. Y queremos también que muchas familias caucanas se beneficien de Mi Casa Ya. Pero es que las oportunidades son enormes. Y lo son en los temas de vivienda. Y lo son en los esfuerzos que venimos haciendo en los temas de acueducto y de alcantarillado. ¿Saben de dónde venimos? Un evento en la plaza principal. Estábamos firmando el contrato para la doble calzada de Popayán a Santander de Quilichao. El Cauca va a quedar con una super autopista. Sale uno de Popayán y llega a Santander de Quilichao en menos de una hora, sin trancones, con una autopista de primer mundo. Una obra en la que se va a invertir 1.2 billones de pesos. Va a generar competitividad, va a hacer que muchas empresas se vengan a instalar en este corredor vial y en la ciudad de Popayán. Más empleo. En la sola construcción de la carretera, 6.000 caucanos van a encontrar
una fuente de empleo permanente. El presidente quedó faltando la vía al mar. Pero déjeme que termino, no interrumpa, porque las buenas noticias no se limitan solo a esa. Hoy firmamos el contrato, la superautopista Popayán-Santander de Quilichao, para integrar al Cauca al progreso nacional. Y en 15 días firmamos también otra superautopista, Rumichaca-Pasto, en doble calzada. Y usted me pregunta por la vía al mar. Bueno, hoy hice 3 anuncios, de 3 obras, de 2 obras y unos estudios que también vamos a poner en marcha este semestre. El 11 de septiembre se abre la licitación para por fin terminar la carretera del Anillo del Macizo. Vamos a acabar ese camino. Segundo, le metimos 80.000 millones de pesos más a terminar Totoró-La Plata. Otra conectividad hacia el Huila y hacia el Putumayo bien importante. Y destinamos 18.000 millones de pesos para poder elaborar los estudios definitivos de la salida al mar. No los tenemos que hacerlos. No podemos visitar esa obra sin el detalle técnico de los diseños. Pero 18.000 millones de pesos este semestre estarán destinados a contratar los estudios definitivos de la salida al mar Cauca. Mucho beneficio para la ciudad de Popayán. Y hoy les recordábamos cómo, siendo yo ministro y Henao viceministro, trajimos 25.000 millones de pesos, con lo que se terminaron las obras del alcantarillado de Popayán y con lo que en 2 meses se entregará el acueducto definitivo de la ciudad de Popayán. Es lo que permite adelantar la construcción de estos proyectos, porque si no hay disponibilidad de servicios, se nos para la construcción de vivienda. Y anunciamos también hoy que vamos a construir en la ciudad de Popayán y a Santander de Quilichao su planta de tratamiento de aguas residuales, para que no haya más contaminación de las aguas residuales. Y eso será este año. Y estamos terminando el acueducto regional del norte del Cauca. En 2 meses también termina. Son más de 50 proyectos que ya se han terminado, inversiones por 160.000 millones de pesos, también en agua potable. Y le vamos a meter a la ciudad de Popayán 170.000 millones de pesos para el sistema de transporte masivo. Por eso se hizo la obra del alcantarillado, porque sin el alcantarillado y el acueducto terminado no podíamos entrar a pavimentar las calles para luego romperlas. Entonces todo tiene su lógica. Terminado alcantarillado, terminado acueducto, empezamos la reparación de toda la malla vial de la ciudad de Popayán. Bueno, no me quiero extender más, yo les felicito a todos ustedes. Qué oportunidad, quién sabe cuándo se presenten nuevamente, porque también tenemos estrechez económica con la caída del precio del petróleo, con la disminución de los ingresos de la nación. Programas como estos va a ser muy difícil que se puedan seguir financiando en el futuro. Es que a cada uno de ustedes el gobierno nacional les está aportando más de 22 millones de pesos para que la cuota les pueda quedar en 120.000 pesitos. Termino por decir, nuestra meta, la que suscribimos con Henao en Jamundí la semana pasada, es poner en marcha en este gobierno 450.000 casas, gratis, ahorradores, mi casa ya, sector formal con las cajas de compensación. Y si logramos esa meta, en 3 años habremos reducido en 50% el déficit habitacional de los colombianos, que es algo extraordinario. Bueno, esperamos en los próximos meses, ahora nos dirán cuándo se empieza la entrega de los primeros apartamentos, y yo sí quisiera venir a acompañarlos a ver cómo será. Y sobre todo para pedirles que también, después de este esfuerzo que se hizo, cuiden mucho su casa.
se nos han presentado algunos problemas de convivencia en el programa de vivienda gratuita. Pero ya estamos trabajando también en eso, porque el ministro Henao puso en marcha un programa de equipamientos para dotar todos los programas de vivienda gratis, de macrocolegios, de servicios infantiles, de escuela, de puestos de policía, de parques deportivos, que ya arrancó. Yo creo que a tiempo Popayán se previó la construcción de un macrocolegio que ya está en curso, o ya se licitó, ya está en curso, para atender también a los muchachos jóvenes que van a vivir en estos conjuntos, atenderlos cerca al conjunto, que no tengan que desplazarse grandes trayectos. Bueno, estamos felices de haberlos acompañado. Me preguntaban, tal vez uno de ustedes, un periodista a la salida, que yo opinaba de la paz. Yo, francamente, creo que la paz se construye así, con infraestructura, con vivienda, con agua potable, con oportunidades laborales. Esa es la página. Estamos trabajando en este gobierno. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al señor vicepresidente de la República, doctor Germán Vargas Lleras, y le damos la palabra al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe.